Gracias, presidenta. Buenas tardes, doctor. Primero me gustaría hacerle una consideración a la comisión. La pregunta 110 dice, ¿usted consideraría deseable que la Corte Suprema realizara audiencias para acercar a las partes, como a la celebrada recientemente, para resolver conflictos de poderes en la Intendencia de la ciudad de San Luis? Hasta donde yo tengo conocimiento, a lo mejor el senador Abdala me puede ayudar, recientemente la Corte no intervino en ningún conflicto de la Municipalidad de San Luis. Hay un conflicto famoso, pero es del año 2005 el fallo, y acá dice recientemente. Entonces, puede que yo no esté bien informado o que la pregunta refiera a alguna otra cosa que no es necesario que sea ahora. Obviamente me gustaría saber si existe un conflicto o si la referencia es a una cuestión del 2005. Es súper pertinente y sirve para todas las personas que están viendo por Senado TV. Las preguntas estas que hemos girado y que se han leído temprano no son preguntas que hace la comisión ni los miembros de este Senado, sino que son preguntas de la ciudadanía, preguntas de organizaciones de la sociedad civil. Yo me comprometo para darle específicamente. Nosotros tenemos detectado, porque está en el registro que está, de hecho, en la página web del Senado, pero como ya hicimos el trabajo nosotros se lo podemos acercar, es qué organización específicamente hizo esta pregunta para poder acercársela y en todo caso que usted converse con ellos a ver a qué se están refiriendo. Muchísimas gracias. No, de nada. Quería decirle, sus opiniones son muy importantes porque yo rescato y no tengo por qué no creer su intención de aplicar siempre el derecho independientemente de cualquier subjetividad. Ahora, supongamos que todos los candidatos van a intentar lo mismo y todos van a aplicar el derecho. Entonces, lo que los diferencia es justamente lo que usted nos pueda contar, independientemente de su experiencia, de su currículum, de su capacidad. Pero es muy importante que usted nos diga, por ejemplo, si usted dijera la Tierra es plana, sinceramente para mí sería muy complicado acompañarlo en un camino a la Corte Suprema. Por más que usted intentara aplicar el derecho y fuera absolutamente subjetivo, estaríamos en un problema. Por eso lo que diferencia, inclusive supongamos que todos los candidatos lo único que aplican es el derecho, si bien acá no hay una competencia entre candidatos, pero para que nosotros acompañemos, justamente lo más valioso, le diría, creyendo en su buena voluntad y en su capacidad para aplicar el derecho, son aquellas cosas que hacen distintos a unos de otros. Digo esto para cooperar un poco en el sentido de la importancia de sus respuestas, aunque esto pueda resultar algo tardío, pero quiero que se comprenda el sentido de lo que hicimos durante todo el día. Yo tenía varias preguntas que también ya fueron formuladas, así que no voy a reiterarme. Me gustaría, sí, que usted me diga su opinión sobre el pago de los fallos de la Corte. ¿Qué es lo que usted podría hacer en este sentido? Porque nosotros tenemos el tema, por ejemplo, de los juicios de jubilados y varias provincias, la provincia de San Luis, que es la que yo represento, por ejemplo, tenemos temas pendientes con la Corte Suprema de Justicia. Inclusive acá tenemos no un debate. En más de una ocasión algún senador dijo, bueno, todos sabemos que los fallos de la Corte demoran muchísimo tiempo en hacerse efectivos. De manera que a mí me gustaría saber cuál es su opinión o cuál es la idea que usted tiene acerca del cumplimiento efectivo de los fallos de la Corte. Si yo no escuché bien al inicio en su currículum, usted hizo una tesis sobre la división de poderes y dijo el caso especial de la Argentina. Obviamente a lo largo de toda la jornada hemos escuchado su opinión, pero si usted puede sintetizar qué es lo que entiende en este sentido, a mí me interesa conocer cuál es su opinión. Usted es rector de una universidad privada. A mí también me gustaría conocer su opinión sobre la educación universitaria gratuita y de calidad y cómo desde el espacio que posiblemente llegue a ocupar, usted cree que debería o no acompañar esta idea, esta iniciativa que para nosotros y en los tiempos que corren resulta fundamental. Muchas gracias.
Antes de dar la palabra, ya tengo la respuesta. La observación es la 54D, hecha por el Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que hace específicamente la pregunta a la que usted hizo mención. Ahora sí tiene uso de la palabra. Muchas gracias, señor senador, por sus preguntas. Respecto del cumplimiento efectivo de los fallos de la Corte Suprema, me parece importantísimo que los fallos se cumplan y se cumplan en tiempo y forma. De hecho, publiqué un artículo en la revista La Ley cuando se cumplieron 30 años del fallo Compañía Azucarera Tucumana, en donde Emile Nadra, que tenía un fallo a favor, estuvo 30 años sin poder ejecutarlo. Y de hecho, se murió sin poder ejecutar ese fallo de la Corte Suprema. Lo conocí personalmente a Emile Nadra, tenía 98 años, estuvo 50 años litigando y a pesar de que tenía un fallo firme de la Corte Suprema no lo pudo ejecutar. Escribí un trabajo específicamente para marcar la importancia que tiene la ejecución de los fallos de la Corte Suprema. Respecto de la mención que hizo al trabajo que publiqué en los Estados Unidos, que es mi tesis de maestría sobre la crisis de la separación de poderes, en ese momento en los Estados Unidos se discutía una propuesta del profesor Bruce Ackerman de la Universidad de Harvard que proponía la idea de adoptar un sistema parlamentario de gobierno como solución para la inestabilidad de ciertos regímenes de gobierno, en particular el sistema presidencial. Todavía en esa época estaba de moda la discusión impulsada por cientistas políticos en la Universidad de Yale y en la Universidad de Harvard que planteaban que el sistema parlamentario era más estable que el sistema presidencialista. Yo publiqué esa tesis en un diálogo polémico y lo que hice hincapié en particular en esa tesis era el problema de los decretos de necesidad de urgencia y las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo y cómo en los distintos sistemas de gobierno, el impacto que tenían en cada uno de los sistemas de gobierno. Y defendí el sistema presidencialista y la necesidad de fortalecer los controles en el marco del régimen de separación de poderes con frenos y contrapesos. Y respecto de la educación universitaria gratuita y de calidad, yo estoy totalmente de acuerdo con la educación pública, ¿sí? Creo que, si bien me toca en este momento ser decano de una facultad de Derecho privada, claramente tengo un compromiso con la educación. Yo creo que nuestro país se hizo fuerte con la educación pública. La Constitución Nacional exige la educación pública y gratuita en distintos niveles y yo creo que nuestro país funcionó mejor cuando la educación pública funcionaba mejor por diversos motivos. La educación entró en crisis, la crisis creo que es difícil de obviar, pero claramente estoy a favor de la educación pública. Es más, creo que la educación cívica, que los ciudadanos comprendan exactamente cómo funciona el sistema de gobierno, en qué consiste la separación de poderes, en qué consisten los frenos y contrapesos, en qué consiste la independencia del Poder Judicial, en qué consiste el control judicial de constitucionalidad, etcétera, etcétera, me parece indispensable. Todo lo que sea fortalecer la educación para que los ciudadanos de este país tengan el bagaje intelectual para poder participar de la vida democrática de la manera más plena posible, me parece indispensable. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro senador?